Dice la palabra de Dios de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahora, la palabra de Dios. La oportunidad para estudiar hace unas semanas fue leer el capítulo 1 y espero que unos de ustedes lo hicieron. Entonces seguimos con Efesios 2, entrando una sección nueva que se enfoque en la relación entre los gentiles y los judíos, cómo Jesús cambió eso y cómo somos en una situación nueva gracias a la obra de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección que acabamos de celebrar en, en el día de la resurrección, el domingo. Entonces, ¿alguien quiere leer Efesios 2:11? Hay Leo, algunos, bueno, Juan Haber, el por favor. 11. Sí, solo el 11 que está en la pantalla. Sí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incursis, concisión, Circuncisión. incursión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Gracias, sí. La circuncisión fue la señal y prueba que un hombre iba a vivir bajo el pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, al octavo día de la vida de cada hijo que nació en el pueblo de Israel, el hijo tuvo que ser circuncidado, para mostrar que ese joven, ese niño, ese hombre estaba bajo el pacto del Señor que ha hecho con los descendientes del pueblo. Entonces la circuncisión fue como la señal, mostrando que alguien era parte de ese pacto. Si uno han venido de afuera de los israelitas y quisiera entrar en el grupo, ser parte del pueblo y vivir en el pueblo, fue necesario para él circuncidarse también, ah, aunque no ha hecho eso en su juventud. ah, También era necesario por los extranjeros que quisieron ser parte del pueblo de Israel. Entonces, por eso Pablo está mencionando la circuncisión, porque fue la señal de ser parte del pacto, de la familia de Dios.
Y también por otro lado de eso, incircunciso era un título muchas veces usado como insulto o para describir los enemigos de Dios. Entonces vamos a buscar Primera de Samuel 17 a 20 26. 17:26. ¿Alguien lo tiene? Esta cita. Primera de Samuel 17:26. Amén, pastor. Gracias, Marco. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Exacto. Entonces vemos esa palabra incircunciso como insulto contra Goliat, el gigante del Filisteo que se burlaba de Dios. Y David usa la palabra incircunciso para mostrar que él estaba fuera de la familia de Dios, era enemigo de Dios. Todas esas ideas muchas veces venían juntos con la palabra incircunciso, la idea de los gentiles. Y lo que Pablo está explicando en esta sección de Efesios de hoy, en otro tiempo vosotros, los gentiles, erais llamados. Entonces, sí, eso fue la verdad en el pasado, pero ahora las cosas son diferentes. Y vamos a ver enseguida cómo las cosas son diferentes hoy en día para los gentiles y qué ha cambiado para hacer ese cambio de estado. Entonces, Efesios 2:12. En aquel tiempo, cuando estabais llamados incircuncidos, apartes de Dios, pues en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, eso es un problema mucho más grande que no ser circuncidados físicamente. No tenían a Cristo. Y eso es el problema, la raíz, el problema espiritual de los gentiles. No tenían la ciudadanía en el pueblo escogido de Dios. Sin las promesas de Dios, no había esperanza. Vemos cómo esa situación es una situación en que uno no quiere estar alejados de la ciudadanía de Israel. Y recordamos en el Nuevo Testamento, ciudadanía de Israel, herederos de la promesa. Ese lenguaje no solo habla de los herederos físicos de Abraham, de Isaac, habla sobre los hijos de la promesa, habla sobre los creyentes en Dios, sus promesas y su Mesías. Entonces, ahora sí es posible, aún para los gentiles, tener la ciudadanía en Israel, no por circuncidarse ni por seguir las leyes de los judíos, cosas así, como era en el Antiguo Testamento, sino por creer en Dios y sus promesas. Y algo que debemos recordar en este tema es que recordamos en el Antiguo Testamento, antes que llegó el Mesías de Dios, el Señor salvaba a la gente por fe en las promesas de un Salvador. Por ejemplo, Abraham, Moisés, no conocían al nombre Jesús, Jesucristo, pero creían que iba a venir el Mesías, que Dios iba a cumplir sus promesas y que Dios era fiel y iba a rescatar al mundo del pecado. Entonces, ¿alguien puede buscar Génesis 15:6 y otra persona Hebreos 1:1 a 2?
Amén. 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está Excelente. hablando de Abraham. Sí, hablando de Abraham. ¿Quién creyó? Abraham creyó en las promesas de Dios y eso fue contado a él por justicia. Entonces, si volvamos unos versículos para entrar en 2:8, 2:9 de Efesios, que dice que somos salvos por gracia, no por las obras. Eso vemos como la estrategia, la manera de salvar de Dios, aún al principio en Génesis, porque Abraham creyó y fue el crédito de las riquezas de Dios. Y ahora yo voy a leer Hebreos 1:1 a 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿qué añade este versículo de Hebreos a nuestra discusión? Que en el pasado los profetas tenían la responsabilidad de comunicar las palabras de Dios con el pueblo, pero Jesús vino como cumplimiento de todas esas promesas, la palabra encarnada, Dios hecho hombre, viviendo aquí en el mundo con nosotros para cumplir las promesas y también para como ah, terminar esa época del plan de salvación de Dios. Entonces es diferente ahora. Ya no dependemos en los profetas porque tenemos la palabra encarnada y la palabra sobre él que tenemos en el Nuevo Testamento y el Antiguo, porque todas las escrituras hablan sobre Jesucristo. Eso es que Jesús mismo explicó en el camino con sus dos discípulos después de su resurrección. Empezando con Moisés y los profetas, explicó a ellos cómo Jesús cumplió todas esas promesas. Entonces, lo que Pablo está describiendo aquí es un cambio tan grande de la situación, no solo de los judíos, sino de los gentiles también. ¿Unas preguntas o comentarios hasta ahora? Muy bien, seguimos. ¿Alguien quiere leer 2:13? Yo Gracias, Yuranda. puedo leer. Ok. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Gracias. Ahora, recordamos que Pablo empieza describiendo aquel tiempo en el pasado, antes de conocieron a Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Entonces, otra vez en este capítulo tenemos un versículo de puro evangelio. Miren cómo han sido hechos, es un pasivo, es decir, que los efesios no lo lograron por su fuerza, sino que fue otra fuerza que actuó en ellos. ¿Cuál fuerza? El Espíritu Santo obrando en los corazones, la sangre de Jesucristo, les perdonando de todo pecado. Entonces vemos el Evangelio de nuevo muy, muy claro y muy bonito aquí. Habéis sido hechos cercanos. Y la idea de separación, ah, la definición muchas veces que usamos para la muerte es separación. Muerte física es separación de un alma, de un cuerpo. Ah, la muerte espiritual es la separación de alguien de Dios.
un gran distancia entre las personas y Dios. Pero aquí tenemos la idea de nosotros acercándonos a Jesús, a Dios, por la sangre, por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, muy, muy bonito este versículo. Y mi otra nota que tengo dice que los insultos y burla de unos judíos contra los gentiles no podían superar su estado nuevo en Cristo Jesús. Están cerca de Dios. ¡Qué bendición! Vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que todas las naciones serían bendecidas por su descendencia. De nuevo, empezando en Génesis, Dios dio la promesa a bendecir a todas las naciones por la semilla, por la descendencia de Abraham. Y podemos ver el cumplimiento de eso aquí en Efesios, hablando de la manera en que Dios ha acercado los gentiles a Él por la obra de Jesucristo. Y verdad que tenía problemas entre los gentiles, entre los judíos. Escuchamos algunos de esos problemas en Hechos, el libro de Hechos, que habla sobre el principio de la iglesia cristiana, la iglesia joven, la obra de los discípulos después de los apóstoles, incluso Pablo durante esa época. Vemos unas luchas, unas tensiones entre los gentiles y los judíos. Y eso fue entre cristianos. Menos, ah, y aún más que eso, en la cultura de los judíos había la idea que eran más como más importantes, más amados de Dios que los gentiles. Entonces, eso fue algo que los apóstoles tenían que enfrentar y luchar contra, la idea de los cristianos que han sido judíos. Unas veces pensaban que eran como mejores cristianos que los gentiles porque tenían la promesa, pero sabemos que lo que Jesús hizo fue para todos y sabemos que uno no puede adelantar su posición ante Dios por seguir las reglas del Antiguo Testamento. Entonces, judíos sí tenían esas ideas sobre los gentiles, pero no sin razón y sin apoyo de las escrituras. Ahora vamos a estudiar 14 a 16, toda esta sección juntos. ¿Alguien le gustaría leer 14 a 16 de Efesios 2? No, 14, pues voy a 16. leer, ya que nadie. Ah, sí, Ah, dale, ok, dale. lee, Juan. No, no, lee, lee, Tú, lee Juan, tú. dale, que no has leído. Bueno, está Bueno, bien. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. Y 16 también, porfa. Ok, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Excelente, muchas gracias. Dos veces en Nada, esta sección, placer. Pablo, disculpa, ¿cómo? Está bien, tranquila. Dos veces en esta sección, Pablo dice que los dos grupos ahora son uno en Cristo, derribando la pared, haciendo la paz, reconciliando. Esas ideas están presentes en esta sección.
¿Ustedes pueden recordar algo similar en Gálatas cuando estudiamos ese libro? Si no, pueden buscar 3:28 de Gálatas para encontrar algo similar en ese libro. Amén. Lo Sí, leo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. somos uno en Cristo Jesús. Entonces, la idea en Efesios no es única. También aparece en Gálatas. Contextos un poco diferentes, ¿verdad? Ah, la congregación en Gálatas tuvo un problema muy grande. En Efesios no sabemos sobre un problema grande en esta congregación, pero vemos cómo Pablo aplica la misma verdad sobre la situación ahora gracias a Jesucristo en las dos situaciones diferentes. Ahora tengo en negrillo un parte del versículo y mi pregunta es, ah, ¿qué significa esta parte al principio de 15? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué significa esta parte? ¿Es que no necesitamos escuchar la ley de Dios? ¿Los 10 mandamientos ya no son necesarios? ¿O algo diferente? ¿Qué piensan ustedes sobre esta sección? ¿Puedo? Sí, Am, esa parte me recuerda algo que dice Romanos 2 14 y 15, que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, y creo que después dice que por sus razonamientos serán defendidos, ¿verdad? Entonces, también menciona que están mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y pienso yo de que a eso se refiere, a esa obra de la ley. Aquí la menciona como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Corríjame si estoy equivocado, porque no tengo muy claro el concepto de la obra de la ley, y ahora la estoy ligando con esta otra, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. sí. Ustedes está cerca, sí, de la idea de un ley que los gentiles también tienen y la ley que es como especial para los judíos. Entonces, ahora voy a leer una sección de la Biblia popular que nos explique un poco. Cuando Pablo habla de la ley, es importante que reconozcamos a lo que se refiere. Dios le dio a Israel una ley triple: civil, ceremonial y moral. La ley moral, que se sintetiza en los 10 mandamientos, expresa la santa e invariable voluntad de Dios para toda la gente de todos los tiempos. Como tal, no solo implicaba a Israel, sino también a los gentiles. Era malo que ambos adoraran a los ídolos, mataran, robaran o codiciaran. Esa es una verdad que todas estas cosas siempre han sido y siempre serán contra la voluntad de Dios. Sin embargo, la ley civil que trataba del gobierno de Dios sobre Israel y las leyes ceremoniales, como las reglas que existían para los alimentos puros e impuros, eran restricciones que abarcaban únicamente a Israel. Por ejemplo, a los gentiles no se les prohibía comer carne de puerco. Pero ¿qué tiene eso con nuestros versículos aquí? Después de la obra de Jesús, ya no era necesario para los judíos vivir como un pueblo aparte, porque Jesús cumplió
estas leyes. Entonces, estamos hablando sobre la ley civil, la ley ceremonial, la separación, podríamos decir, porque santo, como la raíz de la palabra santo, es como una cosa que está aparte del resto, una cosa que no es como el resto de las cosas. Y eso fue el propósito de Dios en el Antiguo Testamento, poner las leyes civiles, ceremoniales, para ser un pueblo aparte del resto, un pueblo que siguió las leyes de Dios para ser como una luz en el mundo, para mostrar que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque seguimos a nuestro Dios. Pero después de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ah, ese propósito de como ser una nación aparte de quien iba a venir el Salvador ya ha sido cumplido. Entonces ya no era necesario cumplir todas estas leyes. Vemos en Hechos que Pedro tuvo una visión de todo tipo de animales y el Señor le dijo, toma y come, Pedro, mata a estos animales y comen lo que quieren, de puerco, de cualquier animal. Y Pedro dijo, no, no puedo, no es limpio, no es santo según las leyes. Pero el Señor dijo, no, que no digas que una cosa que el Señor ha creado no es sano. Entonces, vemos aquí en el Nuevo Testamento la verdad que Jesús cumplió estas dos partes de la ley triple, civil y ceremonial. Pero hoy en día todavía existe la ley moral, porque eso no cambia. Se sintetiza en los 10 mandamientos y Jesús durante su ministerio, Jesús dijo que esos mandamientos sí realmente representan, resumen la voluntad santa de Dios para todo. Entonces, no podemos desechar la ley moral, pero tenemos libertad de la ley civil y la ley ceremonial. Entonces, podríamos ver esos mandatos como una pared entre los judíos y los gentiles. Unas veces era literalmente una pared en el caso del templo y la construcción, donde los gentiles podían entrar, donde no podían entrar. Pero la idea es que no hacemos esa separación entre el pueblo, porque el punto de la separación fue para tener un pueblo escogido de que Dios iba a como crecer e iba a traer el Mesías por todo el mundo. Y después de que vino el Mesías, ya no eran necesario estas regulaciones que separaban los dos grupos. ¿Queda un poco más claro ahora, Marco? ¿O tiene una pregunta más? No, creo yo que sí, sí me lo ha aclarado. Solamente comento que yo estudiando en cuanto a la forma de que las diferencias entre la ley y el evangelio, encuentro que la forma en que ambas nos fueron dadas es una de esas diferencias. La ley fue escrita en el corazón desde allá cuando el Señor creó al hombre, pero fue oscurecida por causa del pecado. Sin embargo, no fue oscurecida totalmente y prueba de ello es lo que el versículo que mencionaba hace un rato de Romanos 2, 14 y 15, que de alguna manera muestra que los gentiles, aún estando sin ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero acá ya con esta enseñanza, eh, el Evangelio que solamente es mostrado no por la creación, no por la conciencia, sino que solamente a través de las escrituras,
a través del Evangelio eterno, eh, viene a abolir en nuestras carnes, porque allí donde fue escrita la ley, las enemistades. Eso es lo que yo le entendí. Y viene a crear de los dos pueblos separados, que eran gentiles y judíos, el pueblo de Dios, un solo pueblo que es ahora llamada la iglesia. Amén. Exacto. Ahora es la Iglesia Santa Cristiana. ah, de que todos son partes que creen en Jesucristo como Salvador, que sean judíos o gentiles. Y ahora enfocando un poco más en 16, el sacrificio de Cristo es el punto clave en la historia de salvación. Reconcilió no solo Dios y los seres humanos, mas las facciones entre hombres también. Por eso, en Apocalipsis 7:9 dice que en el cielo es una multitud de cada tribu, cada nación y cada lengua. Entonces, la idea es que ah, cuando uno cree en Jesucristo, es ser parte de la familia de Dios. La familia desde los primeros creyentes por los que creían en las promesas de Dios como Abraham, los hijos, los descendientes de Abraham, los primeros cristianos, los cristianos durante la época de la Reforma. Todos ellos y nosotros somos partes de esa iglesia tan grande y por tantos años. Y es algo increíble pensar en eso, que en tantas culturas, en tantos lugares, tantos países diferentes, países que ya no existen. Probablemente habrán cristianos en países que todavía ya no existen, pero van a existir en el futuro, de culturas diferentes, idiomas, todos de ellos siendo uno en un solo cuerpo, que es la Santa Iglesia con Cristo como cabeza, con Cristo como Salvador de todo. Ah, es, es algo que cruza las líneas que normalmente tenemos entre nosotros. Es algo que derrumbe las paredes que tenemos, las rivalidades que hay entre la gente. Pensamos en las guerras que han pasado en el mundo. Pensamos en las tensiones que hay entre países o entre grupos dentro de países. Y pensamos que hay cristianos que son parte de este cuerpo, de esta familia, a pesar de tanta separación, que sea separación de tiempo, separación de cultura, separación de lugar. A pesar de todo eso, estamos parte de la misma iglesia y en el último día vamos a estar todos nosotros juntos alabando al Señor y contando su gloria. Y eso es algo increíble en que podemos pensar y recordar. ¿Tenemos unas preguntas o comentarios sobre esta sección? No, Muy bien. Entonces, esa es la clase que tuve para hoy. Una clase un poco más corta, disculpa por eso. Pero les voy a dar una oportunidad para estudiar para la semana que viene. Ah, por, creo que por el resto del verano vamos a tener como un horario así, a las 3 de la tarde, hora de Colombia, sin descansos de que yo estoy
de que yo sé, pero vamos a seguir en nuestro horario estudiando Efesios. Pero para la próxima semana, cuando reunimos con la ayuda de Dios, ustedes pueden pensar en ejemplos en nuestra cultura de confundir la ley moral con la ley civil y ceremonial. Es decir, que vemos unas veces en nuestra cultura unas leyes que la persona dice que es necesario, todavía tenemos que seguir, cuando realmente no es parte de la ley moral de Dios. Creo que podemos tener una discusión interesante la semana que viene sobre este punto. Juan Javier, ¿puede despedirnos con oración? Sí, me pone. Amado Señor, primero te damos gracias por esta bendición, por este regalo que nos das de estar aquí reunidos, estudiando tu santa palabra, y de todas las bendiciones que nos das, Señor, por haber ganado esa batalla, Señor, de la resurrección y darnos esa esperanza a todos nosotros y esa seguridad de también que también seremos resucitados en el último día y la esperanza de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por todos los días que nos das, por el techo, la comida, por nuestra familia. Te pedimos, Señor, por nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros estudiantes, Señor, que los sigas bendiciendo y los sigas llevando por el camino que es en Cristo Jesús y que sigan llevando la palabra, Señor, este mensaje, salvación a todos los lugares del mundo. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor, el pastor Henry, que se encuentra en su viaje, Señor, que bendícelo, Señor, guíalo por medio de tu Espíritu Santo para que siga llevando el mensaje siempre a donde va. Te pedimos, Señor, por todos nosotros aquí presentes, nuestras familias, los que no se pudieron conectar, Señor, nos bendiga, nos guardes en este principio de semana, nos protejas de todo mal y de todo peligro y nos lleves siempre con bien de tu mano. Te pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a todos Amén. ustedes. Muchas Bendiciones. Muchas gracias. gracias, Pastor Jonás. Jonás. Chao, Muchas pues, que gracias. estén bien.